ya es, bueno, lo que antes era el primer tema del final, farmacología del sistema cardiovascular. Se divide en varias partes. Lo he tratado de sintetizar lo más que he podido porque es muy extenso cardio. Ya, creo que eran 4 partes, si no me equivoco: antihipertensivos, antiarrítmicos, antianginosos e ionotrópicos. O sea, son 4. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Si tienen una pregunta, cuando termine de explicar, les voy a decir, ustedes me pueden levantar la mano, cualquier cosita. ¿Ok? Ya, tengo cara. Ya, entonces comencemos con la hipertensión arterial. Pues los antihipertensivos justamente se van a encargar, en este caso, de bajar la presión arterial, ¿no? Como lo dice su nombre. Para esto hay que dar un poquito de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Bueno, se define básicamente como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en las medidas de la consulta. Ahora, esto puede ser una hipertensión arterial sistólica aislada o diastólica aislada. La sistólica aislada se ve mayormente en personas mayores, ya como datito. Entonces, nosotros tenemos una presión arterial, en este caso sistólica. Lo normal es que sea menos de 130, y diastólica menos de 85, porque es sístole y diástole, ¿no? Y bueno, esto lo medimos acá con nuestro querido, bueno, los ruidos de Korotkov, ¿no? Ya saben cómo medir la presión. La primera es cuando lo vas desinflando, el primer ruido es la presión arterial sistólica, y el último es la presión arterial diastólica. ¿Ya? Entonces, se va a clasificar si es normal alta, estadio 1 o estadio 2. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hay algo que se llama hipertensión de bata blanca, y es que a veces el paciente llega a consulta y está muy nervioso, entonces como que se le puede subir un poco la presión, por lo que es importante el diagnóstico. Para el diagnóstico, más o menos 3 lecturas separadas en una semana, ¿ya? Y bueno, eso un poquito. También tenemos tipos de hipertensión. Tenemos, ustedes saben, una hipertensión primaria o esencial y una hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es, la mayoría de veces es idiopática, no tiene una causa específica, sino es un conjunto de factores, tanto modificables como no modificables. Por otro lado, la secundaria sí tiene una razón, es secundaria a algún tipo de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de hipertensión primaria, hablamos de esta hipertensión en la que no hay una causa exacta, ¿no? Es la más frecuente, más o menos aprox, el 90% de los casos. Y vamos a ver en un ratito los mecanismos que regulan, ¿no? Ahora, cuando la hipertensión ya sea primaria, ¿no? O secundaria, cuando es ya, bueno, no complicada, mejor dicho, ya, cuando no es complicada, es asintomática. Los síntomas van a empezar cuando ya es por un largo periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que justamente propician esto, no? Básicamente la edad, la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, eso ya lo sabemos, ¿no? El tabaco también te da riesgo de hipertensión, riesgo coronario, historia familiar, ¿no? El riesgo genético, y el consumo de sal, que lo vamos a ver en un ratito porque la sal te genera hipertensión. Ya. La hipertensión secundaria, pues básicamente, como les dije, tiene que ver con alguna enfermedad subyacente. Por ejemplo, si hablamos de las glándulas suprarrenales, hemos hablado del feocromocitoma, ¿verdad? Este tumor que está en la glándula suprarrenal y que nos va a elevar la presión arterial por la elevada secreción de catecolaminas. También el síndrome de Cushing, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en las causas renales, ¿no? Puede ser por la estenosis de la arteria renal, ¿ya? Puede ser porque hay una placa, ¿no? Que esté impidiendo el flujo al riñón. Y, ¿qué más? Ya, también puede ser por una coartación de la aorta, y esto es una hipertensión que va a cursar con asincronía y una diferencia de amplitud del pulso en miembro superior y miembro inferior. Eso quiere decir que si tú le tomas el pulso radial, ¿no? Va a ser un pulso normal, entre comillas, pero cuando le tomas el pulso, por ejemplo, pedio, ya no existe. Puede ser por eso, también por la edad, ¿no? También puede ser por el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, hiper e hipo. En el hipertiroidismo hay mayor, tanto inotropismo como cronotropismo positivo, porque la tiroides
Bueno, a ver, las hormonas tiroideas T3, T4, lo que hacen en el corazón es estimular a los receptores beta-adrenérgicos, que ya los hemos visto, sobre todo los beta-2, que se encargan en el corazón del inotropismo y cronotropismo positivo. Es importante que tengan esos conceptos claros porque los voy a repetir toda la clase hasta el cansancio. Cuando hablamos de cronotropismo positivo, hablamos del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? También hay cronotropismo negativo, pero en realidad el cronotropismo de manera general tiene que ver con la frecuencia cardíaca. El inotropismo tiene que ver con la fuerza de contracción. Entonces, las hormonas tiroideas, como les decía, lo que hacen es un crono e inotropismo positivo. Entonces, ya saben por la fórmula del gasto cardíaco de la presión arterial, que al final, pues esto va a aumentar el gasto cardíaco y sobre todo aumenta la presión arterial sistólica. Ya en el hipotiroidismo, la sistólica está normal, pero la diastólica puede estar elevada. Y bueno, ya, esto por un lado. Por otro lado, tenemos la hipertensión crónica. Y tenemos básicamente algunos factores, por ejemplo, cuando se aumenta la poscarga, ya podemos ver una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Que nos crea también disfunción diastólica y esto nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. También la disección aórtica, ¿no? La sangre se mete por las paredes de la arteria y la nefroangiosclerosis por una alteración renal. Básicamente son tipos, ¿no? Hipertensión crónica, hipertensión aguda. Cuando hablamos de aguda, básicamente hay que tener en cuenta los conceptos de urgencia y emergencia. Urgencia es cuando no hay compromiso de órgano blanco, emergencia es cuando hay compromiso de órgano blanco, por lo que hay que actuar rápido. ¿Ok? Y definimos una crisis hipertensiva cuando es más la presión arterial sistólica 220-240 y diastólica 130. Ya, esto es importante que lo tengan claro porque esto de acá lo han preguntado. Ojito con esto, ojito. Ya, entonces, para todos estos, para toda esta hipertensión que hemos visto, que puede ser crónica, puede ser aguda, ¿no? Puede ser sistólica, puede ser diastólica, primaria, secundaria. De manera general, lo que se busca como el primer tratamiento, entre comillas, son cambios en el estilo de vida, ¿ya? Por ejemplo, si la presión está incrementada, ¿no? Lo que hacemos es decirle a nuestro paciente una dieta baja en sodio, que ingiera un poco más de potasio, por ejemplo, que coma más plátano, que haga ejercicio, que haga yoga para reducir el estrés. Y depende de qué tan alta esté la presión, podemos dar un antihipertensivo. Ya no es que de primera línea das un antihipertensivo, eso va a depender. Ok, y cuando hablamos de antihipertensivos, los vamos a ver en un ratito. Tenemos varias clases. Primero tenemos a los IECAS, a los ARA2. Los IECAS son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los ARA2 son los antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 2. Y los diuréticos, ¿ya? Los diuréticos que lo vamos a ver un poco más a fondo el sábado, pero es importante que tengan claro las tiazidas sobre todo y los bloqueantes de los canales de calcio. Ahora, esto también lo han preguntado en exámenes pasados, y es que cuando tú, a veces depende de la hipertensión, del grado, como les he mostrado, pues puede ser mala alta, puede ser grado 1, grado 2. En este caso depende de eso, lo que nosotros vamos a hacer es dar quizá una terapia combinada. Esta terapia combinada ya busca combinar sobre todo fármacos en diversos mecanismos. Por ejemplo, una combinación que preguntaba en ese examen era combinar las de hidropiridinas con los ARA2. No puedes combinar una IECA con un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina con otro. Tampoco puedes combinar un ARA2 con un ARA2. Generalmente se busca que tenga un mecanismo diferente, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también eso lo han preguntado, y es que hipertensivos, antihipertensivos se dan en la raza afroamericana. Y es porque se ha demostrado que en estos pacientes hay que darle antihipertensivos diferentes, ya que vayan a tener un efecto más rápido. Y bueno, en este caso, pues les puse de ejemplo a Nick Fury. En los IECAS tenemos a captopril, nisolipril. A los ARA2 estos se dan bastante, el losartán, a los diuréticos, las tiacidas, hidroclorotiacidas, y los bloqueadores de canales de calcio como el amlodipino, ¿ya? Estos son los que más se dan. También por ahí, no sé si les puedan preguntar los antihipertensivos que se usan en el embarazo. Quizá, no sé,
la hidralazina, la metildopa, la betadol y el nifedipino. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial? Ya, un poco para recordar fisio. La presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección sistólica. ¿Esto qué significa básicamente? Bueno, la presión arterial va a depender de estos dos factores y son muy importantes porque a su vez el gasto cardíaco pues depende del volumen de eyección sistólico, o sea, lo que se eyecta en la sístole, y eso va a depender de tres factores. Primero, la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que le llega al corazón, o sea, qué tanto se puede estirar el cardiomiocito, ¿no? Y bueno, se mide con la presión diastólica, ¿ya? Ahora, es importante porque la precarga se afecta por el sistema renina-angiotensina y la hormona antidiurética. Importante. Luego, la contractibilidad es la fuerza de contracción, ya que se puede alterar en el caso de que haya un infarto porque hay una necrosis. También la postcarga es la resistencia. El corazón va a bombear y tiene que bombear contra una resistencia. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Y bueno, la resistencia vascular periférica está determinada por la longitud del vaso, la viscosidad y el diámetro del vaso. O sea, si hay vasodilatación o hay vasoconstricción. Ya. Ahora, como les dije, ¿qué pasa cuando una persona come mucha sal? Va a hacer que nuestro querido riñón ya sense eso y retenga más sodio, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, retiene sodio, y si retiene sodio, también retiene agua, por lo que aumenta la precarga, aumenta la volemia, al final aumenta pues el volumen de eyección sistólico, aumentando el gasto cardíaco y aumentando la presión arterial, ¿ok? Entonces, más o menos por ahí un mecanismo, ¿no? Y ahora, ¿quiénes se encargan de regular todo esto? Los vasoreceptores. Los vasoreceptores los tenemos en el callado aórtico y la bifurcación de las carótidas. Básicamente, cuando, por ejemplo, hay un accidente, un shock hipovolémico, disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Vamos a través, los vasoreceptores van a sensar esto, van a mandarle al sistema nervioso central y le van a decir, por favor, actívate sistema simpático y chao, sistema parasimpático, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema simpático libera nuestras catecolaminas, ¿verdad? Que nos van a elevar la presión arterial a través de los receptores que hemos visto, beta 1 y alfa 1, ¿ok? Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos corriendo, se eleva la presión arterial? Nuestro sistema, ¿qué es lo que va a querer hacer? Es bajarla. Entonces, para bajarla, pues tiene que inhibir al simpático y estimular al parasimpático. ¿Ok? Básicamente, ese es el juego que se hace. Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy conocido por ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el riñón sensa que hay, bueno, los vasoreceptores, ¿no? Los quimioreceptores también me parece, sensan de que hay una disminución de la presión arterial, el riñón secreta renina. La renina se convierte, no, perdón, la renina se encuentra con el angiotensinógeno que secreta el hígado y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, esto es importante, la angiotensina 1 por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. Y bueno, esa es la clásica pregunta que te hacen en fisiopato, no me acuerdo que me preguntaron eso. Ya. Entonces la angiotensina 2 estimula en la glándula suprarrenal la secreción de aldosterona que retiene agua y sodio. Ahora, no solamente eso, sino también que estimula en el túbulo proximal la reabsorción de sodio, estimula la sed, ya estimula la constricción de las arterias aferentes, aumentando la tasa de filtración glomerular. Y la angiotensina 2, la angiotensina 2 tiene receptores, ojito, que esto es importante porque lo vamos a ver. La angiotensina 2 tiene el receptor tipo 1 que se encarga de hacer vasoconstricción y, y el receptor tipo 2 que hace vasodilatación. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina 2, en este caso tipo 1. ¿Ok? Porque si bloqueamos estos receptores que hacen vasoconstricción, pues vamos a tener vasodilatación, ¿no? Y más este efecto del tipo 2, vasodilatación. También, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si inhibimos que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿qué es lo que vamos a ver?
vamos a ver que no se va a dar pues todo este proceso de acá. ¿Ok? Ya. Y bueno, un pequeño cuadrito, ¿no? Clasificando los antihipertensivos, los que disminuyen la resistencia vascular periférica, que acuérdense que está determinada por el diámetro del vaso, ya por la viscosidad sanguínea, por la longitud. Tenemos los que bloquean justamente este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y uno que no les mencionan en su teoría, pero es importante que lo tengan en cuenta, son los inhibidores directos de la renina, como el alisquiren. Es un fármaco, ya. Acá inhibe la renina, o sea, inhibe de por sí todo esto. Nada de esto se va a dar. Ya, el alisquiren, bueno, los calcioantagonistas que los vamos a ver a lo largo de esta clase, los que depriman el sistema simpático, que ya los hemos visto, vasodilatadores, y los que disminuyen la volemia, en este caso, diuréticos y beta bloqueadores. Ya, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los diuréticos, como les dije, los vamos a ver la próxima semana, pero es importante pues que sepan que hay varios tipos, ya, los que se usan para la, bueno, esto preguntaron, me acuerdo en el seminario, los antihipertensivos según la AJA del 2022, la Asociación Americana, era, bueno, Asociación Americana del Corazón, creo. Ya, los diuréticos, los YECAs, los antagonistas de calcio, los beta bloqueadores, los ARA2 y los alfa bloqueantes. Entonces, como les dije, los inhibidores de la ECA inhiben la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, por lo que la angiotensina 2, si disminuimos su concentración, va a haber menos vasoconstricción, va a disminuir la presión arterial, ¿ya? Y hay menos liberación de aldosterona, lo que vamos a ver que disminuye la natriuresis, la excreción de sodio por la orina. Ya. ¿A quiénes tenemos acá? Tenemos a los que terminan en il, captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? Más o menos el captopril se toma de 2 a 3 veces por día, tiene una vida media corta, el enalapril es muy importante, tiene una vida media larga, al igual que el lisinopril, bajan, se usa para el tratamiento de hipertensión. Y algo muy importante es que se usan para el tratamiento de insuficiencia cardíaca descompensada, son la piedra angular en el tratamiento, son muy importantes. Y también se dan justo después de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Para aumentar la perfusión del corazón y prevenir más daño isquémico. También se puede dar en dosis bajas en una insuficiencia renal. Efectos adversos, el angioedema, que es lo que siempre preguntan, ¿no? Por la acumulación de la bradicinina, que la bradicinina es un potente broncoconstrictor y mediador de la inflamación. Entonces, acá tenemos a nuestra querida bradicinina. Y la tos seca. Es una tos seca que no calma con antitusígenos. Es una tos seca muy potente y es porque la enzima convertidora de angiotensina también se encarga de descomponer a las bradicininas, ya que son mediadores inflamatorios. Entonces, si tomamos YECA, pues inhibimos este proceso y se van a acumular las bradicininas generando bueno, induciendo el reflejo de la tos. Algo muy importante es que el losartán produce menos efectos adversos como la tos, rash o alteraciones del gusto. ¿Ok? Así que es importante que lo tengan en cuenta. La farmacocinética también, la farmacodinamia, que es lo que puede pasar que, bueno, de manera general, los inhibidores de la ECA y los ARA2, ambos actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ambos son nefroprotectores y cardioprotectores, ¿ya? Porque lo que les dije, no se utilizan, se pueden utilizar para la insuficiencia cardíaca descompensada y para la enfermedad renal, ¿ya? Enfermedad renal crónica. Ya, de la farmacodinamia, pues lo que les dije, las bradicininas. También el efecto adverso importante es que, bueno, parte de la tos seca, es que da hiperpotasemia, por lo que no se administra en embarazadas, ¿ok? Enlentecen la progresión de la nefropatía diabética y hacen regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Ya. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos a los ARA2, que terminan en TAN, los ARTAN, ¿no? Había otro que se me ha ido el nombre. Ya, bueno. Generalmente terminan en TAN. Ya. Farmacocinética, bueno, es importante saber que esa absorción oral, justamente como les dije, bloquean ya a los receptores de angiotensina 2, pero el tipo 1, porque el tipo 1 estaba relacionado con la vasoconstricción, en cambio el tipo 2 es vasodilatación. Entonces, de esta manera vamos a aumentar la vasodilatación,
o sea, si vasodilatamos, pues disminuye la resistencia vascular periférica, aumenta el flujo, disminuye la presión arterial. ¿Ok? También algo importante es que bloquea el efecto de la quimasa, que es una enzima que convierte angiotensina 1 a angiotensina 2. La YECA no es la única. Igual, el mismo efecto adverso es la hiperpotasemia, por lo que no se administra en embarazadas, es nefroprotector, enlentece la progresión de nefropatía diabética, también hace regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Ok. Luego, los antagonistas de los canales de calcio, estos básicamente promueven la vasodilatación. Se usan para tratar la hipertensión, la angina de pecho, que lo vamos a ver en un rato, son antianginosos. Y bueno, ¿cómo bajan la presión arterial? Bajan la presión arterial porque disminuyen la fuerza de contracción. ¿Ok? Entonces, disminuyen la frecuencia cardíaca o contractibilidad del corazón, sí. En este caso, pues el corazón, si disminuimos eso, va a bombear menos sangre. Ya entonces hay menos sangre que ejerza una presión en la misma zona. También hace vasodilatación, como les dije, esto aumenta la superficie. Ya si hace vasodilatación, la resistencia vascular periférica disminuye, aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la presión arterial. Ahora, en los anteaginosos lo vamos a ver en un rato, pero la angina es un dolor, ¿no? Es un dolor torácico que puede ser angina estable, angina inestable, pero básicamente se da porque no hay suficiente oxígeno, ¿ya? Entonces, hay mucha demanda, pero no hay mucha oferta. Esto, claro, generalmente es por una ateroma, ¿no? Que si normalmente la arteria debería ser así, por acá debería pasar como que todo el líquido, pues hay algo que lo obstruya, entonces no va a poder pasar. Y por eso disminuye el flujo sanguíneo, ¿verdad? Disminuye el oxígeno. Ahora, básicamente lo que queremos hacer es contener los síntomas, disminuir la demanda de oxígeno del corazón porque disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, ¿ya? Y aumentamos el suministro de oxígeno, vasodilatando. Entonces, los canales de calcio, ¿ya? La frecuencia cardíaca pues depende de la velocidad de las células. Nosotros tenemos células marcapasos y cardiomiocitos en el corazón. Las células marcapasos generalmente están en los nódulos porque son las que generan el potencial de acción y los cardiomiocitos sí, siguen, son los followers. Entonces, cuando vemos un potencial de acción, estas células marcapasos, ¿no? Vamos a ver que va a iniciar justamente cuando los canales de sodio pues dejan entrar nuestro querido sodio. Entonces esto hace que sea más positivo, despolarización, y luego alcanza el umbral, llega al umbral como al pico. Una vez que hace eso, se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, por lo que entra el calcio también. Y esto hace una mayor despolarización. Ahora, cuando los canales de calcio se cierran, se abren los de potasio. Ya los canales de potasio se abren y sale el potasio. En este caso, el potencial de membrana va a bajar porque se va a repolarizar. Y esto más o menos, la rapidez con la que hace en un minuto, pues determina la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Allá acá está, pues están generalmente en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Ya. Entonces, ¿cómo se produce la contracción? Porque generalmente el calcio pues está asociado mucho a la contracción y es porque cuando estamos hablando hace un ratito de los canales de calcio dependientes de voltaje, cuando estos se abren, el calcio entra. El calcio entra y como estímulo hace que se libere calcio de nuestro retículo sarcoplásmico, ¿ya? Cuando esto pasa, el calcio se va a unir a las proteínas, que son las proteínas reguladoras de la troponina, y hace que se liberen filamentos de fibrina muscular, por lo que el filamento delgado se une al filamento grueso, ¿no? Y se genera la contracción del músculo. En el corazón aumenta la contractibilidad, aumenta la fuerza de contracción, es inotropismo positivo, y en los vasos sanguíneos hace vasoconstricción. Ok, entonces, por ejemplo, esto es importante porque cuando hay una isquemia, ya cuando hay un infarto agudo de miocardio, lo que vamos a ver es que estas troponinas que están dentro del cardiomiocito se van a liberar, ya, y por eso cuando generalmente una persona tiene un infarto se piden las troponinas, ¿no? Que pueden ser T, C, I, ¿ok? Ya.
Los bloqueadores de los canales de calcio tenemos dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Dihidropiridinas como los dipino, nifedipino, nicardipino, amlodipino, nimodipino, todos ellos. Y las no dihidropiridinas, al verapamilo y al diltiazem, que generalmente estos son antiarrítmicos y son antiarrítmicos de clase 4, que lo vamos a ver en un ratito. Excepto el diltiazem, que se puede utilizar para el tratamiento de la hipertensión. Ahora, estos actúan en los músculos lisos y los vasos sanguíneos, hacen vasodilatación, se usan para la hipertensión, ¿no? Las dihidropiridinas también pueden prevenir la angina de pecho. Ahora, son el tratamiento para el fenómeno de Raynaud, que es esto de acá, una vasoconstricción de las arterias de las puntas de los dedos, ¿ok? Y que te puede causar efectos adversos la taquicardia refleja, porque la vasodilatación que hace la sensan los vasoreceptores y lo que quieren hacer es el aumento de la frecuencia cardíaca para mantener la perfusión, pero generalmente a altas dosis. Ahora, esta vasodilatación intensa nos va a generar rubefacción, mareos y edema periférico. Algo muy importante es que los bloqueadores de los canales de calcio, no lo puse acá, perdón, causan edema, porque lo vamos a ver la próxima semana, pero alteran los mecanismos de la fuerza de Starling, no sé si se acuerden. Eh, Básicamente está determinado por muchas presiones y todo ello, pero al alterarlo, lo que vamos a generar es que vaya a haber un edema que se caracteriza por ser un edema pretibial, ¿ya? Como datito. Las no dihidropirinas, como les dije, son antiarrítmicos de clase 4, ¿no? También se pueden usar para el tratamiento de la angina. Ya, importante saber la selectividad. Cuando hablamos de las dihidropiridinas, como hemos dicho, antihipertensivos, más selectividad para los vasos, como el nifedipino. Las benzodiazepinas tienen más que el vaso para el corazón, diltiazem. Estas son no dihidropiridinas, ya, es otra clasificación, pero son tipos. Y las fenilalquilamidas, menor para el vaso, más para el corazón, como el verapamilo, que es un antiarrítmico. ¿Ok? Ahora, pueden generar el spam coronario, que son contracciones en la arteria coronaria. Y podría, las hidropiridinas tienen una vida media corta y podrían generar arritmias reflejas. ¿Ok? Ya. Hasta aquí, quizá ha ido muy rápido, pero hasta aquí tienen alguna duda, si está todo bien, me dejan un corazoncito por fin. Cindy, yo tengo una duda. En la parte de antagonistas de canales de calcio, mencionaste que cuando se disminuye la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca disminuye la sangre, pero también dijiste que aumenta la sangre cuando se vasodilata. No, no, o sea, yo me equivoqué. No disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción. O sea, en el corazón, lo que pasa es que el corazón es un músculo esquelético, sí, esquelético, no me equivoco, o estriado. Bueno, pero no es liso. Y las arterias son lisas. Entonces en las arterias va a ser vasodilatación, pero en el corazón va a aumentar la fuerza de contracción. Ya, ahora sí te capté. Muchas gracias. Entonces ya, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Todo está bien, me dejan un corazoncito para pasar a los adrenérgicos. Por fin. Ok. Ya. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, los antagonistas adrenérgicos. Sabemos que los receptores alfa nos generan vasoconstricción, ¿verdad? La vasoconstricción aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la presión arterial. Ustedes ya lo saben, son unos cracks. Entonces tenemos, para recordar un poquito, los alfa bloqueantes no selectivos y selectivos de alfa 1. Entonces, alfa 1, prazosina, terazosina, doxazosina, que justamente hacen lo contrario, vasodilatación, ¿verdad? Bueno, la tamsulusina no, porque la tamsulusina es para la hiperplasia benigna prostática, porque también había receptores ahí, eso se los dije. Y los alfa bloqueantes no selectivos, pues alfa 1 y alfa 2, el problema es que en alfa 2 hacía como un feedback medio rarito, porque el alfa 2, en vez de promover las catecolaminas, como que disminuía ese efecto, ¿ya?
Tenemos a la fenoxibenzamina, que es para el tratamiento del feocromocitoma, que ya les dije, un tumor, y la fentolamina para el tratamiento de las crisis hipertensivas inducidas por los inhibidores de la monoamina oxidasa y los elementos ricos en tiramina, ¿no? Ya, otros, los agonistas selectivos de alfa 2, que se los dije cuando vimos este sistema nervioso simpático en la clase 3, creo 2. Vimos a la clonidina, y les dije que se usaba para el tratamiento de la hipertensión, ¿ya? También la metildopa, la hemos visto, que era básicamente como similar a la clonidina, pero la metildopa se usa en embarazadas. Ojo con eso. Los receptores beta 1, corazón, células extraglandulares, beta 2 teníamos en todo el cuerpo, un montón. Bueno, beta 1 también, pero beta 1 es más cardioespecífico. Entonces, beta bloqueantes tenemos 3 generaciones. 3 o 4. 3. Sí, 3. La primera generación es no selectiva, ¿ya? Antagoniza beta 1 y beta 2, por lo que tiene una infinidad de efectos adversos. Infinidad. ¿Qué se usa bastante? El propanolol, ¿ya? Pero justamente porque bloquea los receptores beta 2, va a ser broncoconstricción. O sea, no le puedes dar, ojo, no le puedes dar propanolol a un paciente que tenga asma ni diabetes. Ahorita les explico por qué la diabetes, pero no, nunca. ¿Por qué no diabetes? Porque acá, sí, estimula la liberación de glucosa del páncreas, la liberación de glucagón, o sea, al final, pues va a generar el aumento de la glucosa en sangre. Entonces, si tú bloqueas esto, disminuyes la glucosa en sangre. Un paciente diabético ya está tomando, pues, antidiabéticos, ¿no? Ya sea insulina, otros que vamos a ver más adelante. Pero si tú le disminuyes la glucosa, esta hipoglicemia puede pasar desapercibida. Entonces, por lo que puede llegar a hipoglucemia. Peligroso. ¿Ok? Ya. Contraindicados de hipoquiasma, indicaciones para la hipertensión, para la enfermedad arterial coronaria como la angina de pecho. Y ahora tenemos a los de segunda generación, que son más cardioselectivos, de beta 1. Tenemos al metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol, todos ellos. Disminuyen pues la presión arterial porque, como les dije, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción, ¿ya? Y disminuye la liberación de la renina en el riñón. Ahora, ¿qué efecto adverso tienen importante? En manera general, los beta bloqueantes, ya sea en un grado mayor o menor, generan la disminución de la libido. No sé si han visto Doctor House, lo dejo en un episodio. Y es cierto. Y puede ser que les pregunten, yo lo dejo ahí. Ya, ahora, la tercera generación bloquea receptores beta 1 y alfa 1. Tiene efectos secundarios por bloquear alfa, como la hipotensión ortostática. No recordemos que alfa 1 hacía vasoconstricción. Bloqueamos esto, vasodilatación, pero esto va a ser sensado por nuestro sistema nervioso central. Va a crear como una respuesta compensatoria. Y la hipotensión ortostática es básicamente el paciente se para y tiene como síncope, pero una pérdida transitoria de la conciencia. ¿Ok? Ya. La betalol es utilizado para el tratamiento de hipertensión crónica en el embarazo, como ya se los dije, en embarazadas. Siempre acuérdense las indicaciones que sean específicas. Por ejemplo, los que sean no para diabéticos, no para asmáticos, para embarazadas, para personas afroamericanas, porque por ahí les pueden hacer alguna pregunta. Todo lo que sea específico. ¿Ok? Y ya, el carvedilol. Y bueno, los diuréticos, que algo simple, ustedes recuerdan esto que lo han visto el ciclo pasado, en fisio, nosotros tenemos a nuestro querido riñón, que tiene como unidad a la nefrona tiene al glomérulo, la cápsula de Bowman, se va a filtrar, absorber, secretar, todo bonito. Entra por la sangre por la arteria deferente, sale por la arteria deferente, tenemos partecitas, el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado, perdón, asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y medular. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque acá tenemos a los diuréticos y los diuréticos, por ejemplo, los que son específicamente para disminuir la volemia que dijimos que tiene que ver con el gasto cardíaco, tenemos a las tiacidas. Importante que sepan estas, porque las tiacidas son para la presión. Las tiacidas, como la hidroclorotiacida, actúan a nivel del túbulo contorneado distal, inhibiendo al cotransportador sodio-cloro. ¿Ok? Solamente lo menciono porque, como les digo, lo vamos a ver el sábado.
Ya, bueno, más grande si le quieren tomar captura. Ok, ya, y antiarrítmicos al fin. Como estamos viendo, pues el cronotropismo tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción con el inotropismo, y tenemos dos conceptos más, el automatismo y el tromotropismo. Ya, el tromotropismo tiene que ver con la conductibilidad. Y para recordar un poquito también, nosotros tenemos acá nuestro nodo sinusal o sinoatrial, ¿no? Y nuestro nodo auriculoventricular. Cuando se transmite el potencial de acción, generalmente es en la aurícula, en el nodo sinusal, la aurícula derecha. En la aurícula derecha, pues empieza justamente con las células marcapasos que generan el potencial de acción y los cardiomiocitos, pues le siguen, le siguen, le siguen, le siguen. Empieza por acá, por el nodo sinusal, y el nodo sinusal envía la actividad eléctrica gracias a las células auriculares en el nodo auriculoventricular. Se transmite a través del tabique interventricular por rama derecha, rama izquierda, ¿no? De His, y luego por las fibras de Purkinje se va a las bases del corazón, para todo el corazón. ¿Ok? Ya, y el potencial de acción también para recordar un poquito, pues nosotros teníamos un potencial de acción que al primero estaba en reposo, ya en reposo que era más o menos de menos 90 a menos 75 milivoltios. Luego empezamos, ¿no? En la fase 1 se inactivan los canales de sodio, entra el sodio, ¿ya? No, perdón, se inactivan los canales de sodio dependientes del voltaje, se activan los canales de potasio y filtran potasio. La repolarización inicial. Sí, acá, es que yo me equivoqué. Ya, la fase 0, no se empieza en la fase 1. Un pequeño error. Error es humano, chicos. Ya, en la fase 0 se abren los canales, sí, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y el sodio entra. Ya, esa es la despolarización rápida. Luego recién es que sale, sí, ¿no? Sale el potasio. Ajá. Luego sale el potasio por la repolarización inicial y se forma nuestra querida meseta por el calcio, ¿ok? Luego en la fase 3 se cierra el calcio y sale bastante potasio. Sale bastante potasio y vamos en la fase 4, que es cuando hay un estado de reposo. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque acá vamos a ver los diferentes antiarrítmicos. Los antiarrítmicos es muy importante que sepan que las células marcapaso tienen un potencial de acción que lo hemos visto hace un rato del sodio, potasio, no, sodio, potasio y calcio, pero los cardiomiocitos que les siguen, ¿ya? Tienen otro potencial de acción. Y acá primero entra el sodio y tenemos a los antiarrítmicos que van a bloquear esto y son los de la clase 1, pero actúan en la fase 0 del potencial de acción. Es importante que hagan esa diferencia. Proquenamida, lidocaína, propafenona. Luego, en la fase 1, recién sale la repolarización temprana, sale potasio y bloqueamos, no, perdón, acá no hay nada. Fase 1 sale potasio, fase 2, ahí sí, entra calcio. Y tenemos, como les dije, antiarrítmicos de clase 4, las no dihidropiridinas, ya, que van a bloquear justamente esto, como el verapamilo y el litiazem. Luego los beta-adrenérgicos, que actúan en todo el potencial de acción. Y al final, pues en la clase 3, los bloqueadores de los canales de calcio, que es cuando sale bastante potasio. Los bloqueadores de canales de potasio, perdón, que es cuando sale bastante potasio en la repolarización tardía. Bloqueamos esto, tenemos a la amiodarona y el sotalol. Y bueno, al final la sodio de potasio ATPasa, que va a mantener un equilibrio. Ya, ahora sí. Arritmias. Las arritmias es una alteración en el ritmo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los latidos irregulares. El pulso va a ser irregular, ya puede ser un ritmo lento, un ritmo muy rápido, y hay tipos de arritmias. Hay supraventriculares en las aurículas o en el nodo sinusal, ventriculares en los ventrículos, hay rápidas o taquicardias, ya, bradicardias, ya lo sabemos, disminuye. Modo de presentación puede ser paroxística, súbita o crónica, ya es permanente. Entonces, ¿por qué puede ser más o menos por un fallo en la generación de los impulsos, en este caso, de los mecanismos eléctricos? También puede ser porque el impulso eléctrico se genera en un sitio ectópico, fuera.
o porque los caminos para la conducción eléctrica están alterados y este es el fenómeno de reentrada o cortocircuito, cambia de dirección. Ya, entonces tenemos diversos antiarrítmicos. Más o menos acá les puse esta imagen, pero vamos a hablar cada uno de ellos. Primero los que bloquean los canales de sodio, ya que actúan en la fase 0. No va a entrar el sodio. Y tenemos en este caso a hay 3 tipos, 1A, 1B, 1C. El 1A alarga el potencial de acción. Tenemos que se usan para el Wolff-Parkinson-White, para las arritmias ventriculares, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular o flutter auricular es cuando básicamente la aurícula como que tiembla, ¿no? Ya. Procainamida, disopiramida, quinidina. Luego los de B básicamente acortan el potencial de acción para el infarto o miocardio, ¿ya? Y los del KCC reducen el potencial, la velocidad de conducción. Entonces, cada uno de ellos. Antagonistas de los canales de los canales de sodio no permiten entrada de sodio, prolongan el potencial de acción. Tenemos procainamida, lidocaína y propafenona. La lidocaína, como les dije, no me acuerdo, creo que sí, en el parcial, bloquea los canales de sodio, es un anestésico local, ¿ya? También es un antiarrítmico. La quinidina, aparte, es vancomotrópico y dromotrópico negativo, y la disopramida es un antimuscarínico, ¿verdad? Actúa a nivel del sistema parasimpático, bloqueando el sistema nervioso parasimpático. Disminuye la velocidad de conducción, por lo que la estabiliza la membrana. La quinidina puede producir el sinconismo, si no me equivoco, que es básicamente o cineticismo. Por ahí alguien que lo lea que me corrija. Pero esta básicamente se compone de dolores de cabeza, tinnitus, visión borrosa. La procainamida, si lo usas por mucho tiempo, te produce lupus. Y bueno, acá está el rash malar, ¿no? De las alas de mariposa, característico. La disopramida tiene efectos anticolinérgicos, claro que sí, porque hemos dicho que la disopiramida es un antimuscarínico. Entonces, los anticolinérgicos les puse la imagen del sombrerero, no, loco como un sombrerero o seco, algo así. Vamos a ver hipotensión, ojos secos, boca seca. Sí, era seco como pasa, creo, loco como sombrerero. Pero se los puse en el PPT, ahí está. Retención urinaria. Ya, esto en los primeros. Luego tenemos a los antagonistas de los canales de sodio que acortan el potencial de acción rápida, bloqueo moderado. Tenemos a la... Ya, sí, acá me equivoqué yo. Ya, 1A es quinidina, procainamida, procainamida y disopramida. Ya, estos 3 que les dije, específicamente la lidocaína, ya para no crear confusión, es 1B. ¿Ok? Es 1B. Básicamente bloquea, ¿no? Un bloqueo moderado, por lo que corta el potencial de acción, ¿ok? Acuérdense, lidocaína acorta el potencial de acción, antagonista de los canales de sodio. Entonces, como les dije, la lidocaína es un anestésico local, ¿ya? Se utiliza para la toxicidad por digoxina. Mejor le subrayo esto porque es muy importante. La toxicidad digitálica, que lo vamos a ver en un ratito. Y bueno, causa toxicidad del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Ya, y la mesiletina, básicamente síntomas gastrointestinales, ¿no? Náusea, vómito, bueno, para que vean cómo se ve la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, porque acá vamos a ver los antagonistas del canales de sodio, pero que no tienen efecto sobre el potencial de acción, o sea, estos son 1C. Tiene acción lenta, un bloqueo potente, reducen la velocidad de conducción, ¿ya? No modifican básicamente el potencial de acción. Y tenemos a la propafenona, flecainida, mirosicina. Y bueno, del 1A al 1C, ya son arritmogénicos, aumenta la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio, no se les puede dar. 1B son escasamente arritmogénicos, ¿ok? Limitado a nuestras queridas arritmias ventriculares, que tienen origen en los ventrículos. Entonces,
Lo damos para la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, las arritmias refractarias, pero es un antiarrítmico que causa arritmias, ¿no? Sobre todo, como lo hemos dicho, en personas que tienen un infarto agudo de miocardio, ¿ya? La propafenona, no sé si les venga, pero es algo muy específico. Yo que ustedes sí lo resalto porque causa como un sabor metálico. Ok, ya. La clase 2, antagonistas receptor beta. Bueno, ya, son unos másters en eso. Antagonistas del receptor beta, los acabamos de decir, propanolol, esmolol, acetabutalol. Puede ser los beta antagonistas, clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Son clase 2 antarrítmicos y los selectivos, más o menos para que se acuerden de la A a la M. Y los selectivos, timolol y propanolol, ¿ok? Que son los más usados. Ya hablamos de eso. Son inotrópicos, los receptores beta hacen inotropismo positivo, pero en este caso, al bloquearlos, inotropismo negativo, dromotropismo negativo, cronotropismo negativo, ¿ok? Ahora, el propanolol, como les dije, no asmáticos, no diabéticos, el esmolol, ya, el acebutolol se utiliza para, bueno, puede estabilizar la membrana, y ya, eso básicamente, ¿no? Lo más importante. Ahora, los fármacos que prolongan el periodo refractario son la clase 3, ¿no? Acá, que era la repolarización rápida, sal de potasio, bloqueamos estos. La miodarona, la dronedarona, sotalol, dofetilide y butilide, que no están complicados. La miodarona, importante también efecto adverso, puede causar el famoso hipotiroidismo inducido por amiodarona que se ve en la práctica clínica, ¿ya? El sotalol, como hemos dicho, tiene un efecto mixto beta bloqueador y, bueno, algunos efectos de cada uno, ¿no? Importante. Sobre los receptores adrenérgicos. Amiodarona es un bloqueo no competitivo alfa y beta. Veritilio, sotalol es un antagonista beta-adrenérgico. Qué bonita tabla. Ya. Y bueno, los bloqueadores de calcio, que también ya los hemos hablado, el brapamilo, el diltiazem, ¿no? Son no dihidropiridinas que se usan para las, en este caso, arritmias ventriculares, ahora supraventriculares, perdón, que se originan en el nódulo sinusal, por ejemplo, en las aurículas, que te puede dar hipotensión, porque ya lo hemos visto, ¿no? Ya. Se usa también para el Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Inhibe los canales de calcio tipo L, el verapamilo aumenta la toxicidad por la digoxina, que también lo vamos a ver en un ratito. Ya, otros antiarrítmicos, vamos a ver la digoxina en un ratito, así que voy a hablar solamente de la adenosina. Ya, la adenosina actúa sobre el receptor alfa 1 en el nodo auriculoventricular, es vasodilatador, ¿no? Porque bloquea, sí, vasodilatador. Y ya, tiene una corta duración. Es más seguro, es mucho más seguro, muchísimo más seguro que la digoxina, ¿ok? La digoxina no es tan seguro. ¿Por qué? Porque la digoxina tiene un índice terapéutico muy estrecho. Ya, ese es el término oficial. Bueno, acá básicamente la tablita de las clasificaciones, si le quieren tomar fotito. Y ya, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Allá. Si todo está bien, me dejan un corazoncito, por favor. Voy a tomar agua. Mi garganta está muriendo. Ya. Y nos faltan las últimas dos partecitas, así que aguanten, chicos, por favor, aguanten. Les daría descanso, pero ya es tarde. Así que con todo, con fe. Ya. Los antianginosos, ya. Ustedes saben la fisiopatología de la aterosclerosis. Generalmente lo que vamos a ver es que en el endotelio hay un estrés crónico como una hipertensión que genera que hay una disfunción endotelial. Nuestro endotelio no va a funcionar bien, por lo que va a permitir que se filtre, ya, el LDL, el colesterol malo, se filtra y con él se filtran los monocitos que se convierten en macrófagos. Cuando entran, los macrófagos se convierten en células espumosas, ¿ok? Y van a proliferar, ¿no? Hasta que se genere la placa, el núcleo lipídico, ¿ok? Y lo va a recubrir, ¿ya?
justamente, si no me equivoco, por los fibroblastos que van a proliferar, van a ser una capa con cubierta. Sí, una cubierta capsular, pero muchas cosas pueden pasar a lo largo de la vida y esta placa se rompe dejando el material expuesto, las plaquetas van a venir, van a hacer su show y esto llama la formación de trombo. Entonces ahí, de lo que ya estaba obstruida, como pueden ver en el endotelio, ya ahora ya va a estar recontra obstruido. Entonces ahí hay isquemia porque no hay oxígeno. ¿Ok? Ya. Entonces, una angina, acá. La estría grasa es esta partecita de acá, cuando se acumulan las células espumosas y no se producen síntomas, ¿ok? Luego puede ser una placa fibrosa, que es silente, una placa aterosclerosa, que ya como lo hemos visto, hasta acá, antes de romperse, provoca una angina estable. Y es una angina que se da al ejercicio o a grandes esfuerzos. Luego, esta placa se rompe, vienen las plaquetas, se forma el trombo, trombosis, se rompe la placa, angina inestable. Ya esto, si la angina inestable es como un paso al infarto agudo de miocardio, ¿ok? Ya. Ya, importante. La angina estable dura menos de 10 minutos. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a querer, en este caso, como le dije, acá hay mucha demanda y muy poca oferta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Aumentar la oferta y disminuir la demanda. Ya. Para eso tenemos a los nitritos, antagonistas beta-adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores de canales de sodio. Vamos a ver los que dice su teoría. Nitritos y nitratos. Ya. Primero en el músculo liso venoso. Aquí. Entra nuestro querido fármaco a las células del músculo liso venoso y se libera óxido nítrico. Este óxido nítrico estimula a la guanilato ciclasa, ¿no? Que va a convertir GTP a PKG, ¿no? Esto fosforila la cadena ligera de miosina, inhibe la contracción de la célula lisa, genera venodilatación, disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la demanda de oxígeno. Por otro lado, en las arterias, acá, va a ingresar las células de músculo liso arterial, libera óxido nítrico, estimula la guanilato ciclasa, convierte GTP a PKG, que genera la fosforilación de la cadena ligera de miosina, inhibe la contracción de la célula lisa y hace vasodilatación coronaria, entonces aumenta la perfusión al miocardio. Tiene estos dos mecanismos. Y bueno, se utiliza para angina estable, inestable, de esfuerzo, dolor tipo cólico. Ya, importante. La angina estable básicamente se utiliza para tratamiento de la angina estable. En la angina estable puede ser, pero lo que pasa es que en la angina estable generalmente no responde a ni nitritos ni nitratos, ¿no? A nada de eso. Ahora, también genera acción antiplaquetaria. Importante porque les dije que para la formación del trombo actúan ahí las plaquetas, pero tiene interacciones farmacológicas, bastantes. ¿Ok? Ya, y un poquito de la farmacocinética para que lo lean. Los nitritos, si quieren por ahí el mapita. Ya, los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, ya los hemos hablado, ¿no? Como antianginosos se pueden utilizar porque disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la frecuencia de contracción. También disminuyen la presión arterial porque inhiben la liberación de renina. Si hay menos renina, pues al final no se va a generar ni la aldosterona ni todo ello. Ahora, la administración crónica pues provoca un incremento en el número de la sensibilidad de receptores beta y la supresión brusca produce una acción simpática exagerada. Inhiben el inotropismo, cronotropismo, ya lo dijimos, dromotropismo, vasotropismo, todo ello. Ok, los beta bloqueadores, calcio antagonistas, también hablamos. Se pueden usar en este caso el liltiazem, ¿ya? El liltiazem se podría usar porque hacen vasodilatación y en el corazón disminuyen hacen vasodilatación en los vasos sanguíneos, ¿ok? Por eso se puede usar como antianginoso, porque aumentan la oferta, aumentan el oxígeno. Ya, sí, sobre todo, pues el liltiazem. Acá, pues
división que les dije, ¿no? Puede ser dihidropiridina o no dihidropiridina. No dihidropiridina son estas dos, fenilalquilamidas y benzodiazepinas, ¿ok? Disminuye también la conductividad del nodo auriculoventricular, la automaticidad, la contractividad del miocardio, el verapamilo, ya que está acá, acá. Sí, como hemos dicho, es un antirrítmico de clase 4, así, acá. Es un antirrítmico de clase 4, pero también puede ser usado como antianginoso, ¿ya? Disminuye la presión arterial y la postcarga. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca, función hepática comprometida, síndrome de preexcitación, flutter auricular, o sea, fibrilación auricular, disfunción del nódulo sinusal, hipertensión arterial severa y bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. También en el infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque lo que les dije, en el corazón... Ay, me mata la garganta. Ya. ¿Dónde estaba esta diapo? Acá. Ya. Porque como les dije, en nuestro querido corazón, pues va a generar la contracción, ¿ya? En el corazón genera contracción del músculo esquelético, si no me equivoco, pero en el músculo liso de las arterias hace vasodilatación, ¿ok? Ya, regresamos. Y ahora sí, para terminar, inotrópicos. Inotrópicos, en este caso, vamos a ver un poquito un remember. Nosotros tenemos acá la bomba sodio de potasio TPasa. Ya. Ah, ya, pero antes de ir con eso. Hasta aquí, ¿todo claro con la parte de antianginosos? Si todo está bien, me dejan un corazoncito, please. Ya. Entonces ya, podemos pasar a inotrópicos. Inotrópicos, nosotros tenemos la bomba sodio y potasio ATPasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente el sodio sale, el potasio entra. Ya todos conocemos la bomba sodio potasio ATPasa, ¿no? Y esto, obviamente, con ATP, el sodio sale, mejor lo voy a rayar, sí. El sodio sale y el potasio entra. Si bloqueamos esta bomba, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros queridos inhibidores como los glucosildigitálicos? ¿Ya? Si bloqueamos eso, el sodio no va a salir. O sea, va a haber más sodio en la célula. Y el potasio no va a entrar, por lo que va a haber más potasio en el torrente sanguíneo. Entonces, si hay mucho sodio en la célula, el sodio va a querer salir, así que busca un intercambiador sodio-calcio, que es que en este caso va a ser el sodio, pues va a buscar la manera, ¿no? Se las va a ingeniar para poder salir finalmente. ¿Y esto qué nos va a generar? Pues básicamente, acá. Ya. El sodio va a salir, el calcio va a entrar y el calcio, pues en la entrada de calcio va a ser un estímulo para el retículo sarcoplásmico. Entonces, como lo hemos visto, el calcio pues se va a desligar de la troponina y esto va a generar, en este caso, la relajación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Por otro lado, ¿no? Lo que hemos visto, el potencial de acción entra, el calcio entra, se libera desde el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Y esto, el calcio es una troponina, se genera la contracción. Entonces tenemos inotropismo positivo y lucitropismo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues en los inhibidores de la sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Bloqueamos justamente esta bomba y el sodio, que normalmente sale, el potasio entra. El sodio pues no va a poder salir, como les decía. Si el sodio no puede salir, ya, el sodio va a estar adentro, aumenta la cantidad de sodio en la célula, aumenta la cantidad de sodio en la cantidad de potasio en el torrente sanguíneo, pero el sodio igual va a encontrar la forma de salir a través del intercambiador sodio-calcio. Al final el sodio va a salir y va a entrar el calcio. Entonces, este calcio genera el inotropismo positivo, ¿ok? Ya. Pero hay mucho potasio, por lo que esta cantidad de potasio elevada, pues vamos a ver un efecto adverso de estos digitálicos, es la hiperpotasemia, ¿ok? Ya. Ahora,
Hay una, como les dije, los digitálicos son inotrópicos negativos que inhiben la bomba de sodio de potasio ATPasa, pero tienen una salvedad y es que ellos tienen una ventana terapéutica muy estrecha. Entonces vamos a ver que es muy fácil llegar a toxicidad digitálica. Entonces, ¿de qué consiste esto? Gastrointestinal, anorexia, náuseas, diarrea, visión borrosa, escotomas, fatiga, insomnio, alucinaciones, todo ello. ¿Y qué es característico de esto? Pues primero el pulso bigémino, ¿no? Que lo vamos a ver, y luego la cubeta digitálica. Normalmente ST es para arriba, ya. La onda P, Q, ¿qué estoy diciendo? La onda P, en este caso Q, R, S, T. Como así, ST elevado y luego viene la onda T. Algo así. Se ve muy feo, pero algo así. Entonces, ST, como es elevado, pero en este caso vamos a ver que ST está, va a haber una deflexión ya de ST. Y esa es la llamada cubeta digitálica. ¿Por qué es importante esto? Porque antes a los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, como primera acción, justamente se les daba estos digitálicos, pero al final, bueno, ahora ya no se da porque no aumenta la sobrevida, ¿ya? En cambio, como les dije, los YECA sí. Luego los agonistas adrenérgicos como la dobutamina, no la dopamina que ya lo hemos visto, la adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, ¿ok? Ya. En este caso, la dobutamina tiene más inclinación para beta 1 que beta 2, o sea, es más como cardioselectivo, ¿no? Inotropismo positivo. La dopamina tiene obviamente más selectividad por los receptores dopaminérgicos, luego vienen los beta y luego vienen los alfa. También beta, cronotropismo, ¿ya? Y D1 y D2 quizá les pregunten, les da un efecto diurético. Ahora, B1 o inotropismo positivo, cronotropismo positivo, la adrenalina, ya lo vimos bastante, aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial, ¿no? Noradrenalina, tiene más afinidad por los receptores beta 1, isoproterenol, también lo hemos visto, los receptores beta, todo ello. Ya. Y bueno, un poquito más de la dobutamina. Sí, acá estaba. Sí, acá estaba. La dobutamina justamente es un receptor beta agonista, ya, por lo que genera inotropismo positivo y cronotropismo positivo, lo que va a hacer, pues a nivel, es unido a la proteína G estimulante, ya a la latociclasa, pues la GS lo que hace es convertir esta convierte este ATP, perdón, en AMP cíclico. ¿Por qué? Porque el ATP es adenosín trifosfato y le quita, en este caso, dos grupos fosfato, monofosfato, y este AMP pues se une a nuestra proteína quinasa A, la activa, ¿no? Y aumenta pues la fuerza de contracción también. En los receptores beta 1, en los receptores beta 1 adrenérgicos, vamos a ver que aumenta pues la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. También tiene alguna actividad beta 2, por lo que estimula el corazón en insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico, pero no se usa para insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ok? Ya. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, tenemos a la milrinona y la amrinona, que, bueno, la fosfodiesterasa, ya. La fosfodiesterasa 3 es una enzima que está en los cardiomiocitos que disminuye el rompimiento, no estoy segura si esa palabra está bien dicha, pero que se disminuye la degradación de AMP cíclico. Ahí está, encontré la palabra. Disminuye la degradación de AMP cíclico. Entonces vamos a ver acá la proteína quinasa A y esto al final, claro, la fosfodiesterasa es una enzima que degrada el AMP cíclico. Entonces, si inhibimos a la fosfodiesterasa, vamos a tener más AMP cíclico. Entonces, si tenemos más AMP cíclico, más proteína quinasa A, al final vamos a tener más efecto. Vamos a tener más fuerza de contracción. ¿Ok? Se usa para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. No se puede usar en insuficiencia cardíaca crónica porque aumenta la morbilidad y la mortalidad. Y bueno, los sensibilizadores de los canales de calcio, como el levosimendan, ¿no?
que se civiliza, como les dije, hay varias troponinas, troponina I, troponina T, troponina C, en este caso, la troponina C, ¿ya? Y previene el desarrollo de arritmias post-infarto agudo de miocardio. Y los activadores de la miocina, que también está acá, nuestra querida miocina, tropomiocina, como el omecatip, es un modulador alostélico de la miocina que favorece la interacción entre la actina y miocina que aumenta la fuerza de contracción, ¿no? Ya. Bueno, mapita, otra mapita, otra mapita. Ya, chicos. Si todo está claro, me ponen un corazoncito, por fin. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito. Cindy, ¿me puedes volver a repetir de forma rápida sobre la fosfodiesterasa 3? Me dijiste que disminuye la degradación. Sí, la fosfodiesterasa es una enzima que degrada el AMP cíclico. Si bloqueamos esta enzima, no hay quien degrada el AMP cíclico, entonces el AMP cíclico aumenta. Si aumenta el AMP cíclico, aumenta la proteína, creo que acá está, aumenta la proteína quinasa A. Y aumenta la proteína quinasa A, al final lo que va a hacer esto es aumentar la fuerza de contracción. Ya, por eso es inotropismo positivo. Un poquito mejor. Ok, sí, gracias. Ya, entonces, ¿todo está bien, chicos? Yo sé que ha sido un poquito extensa la clase. Pero es que cardio es un montón, cardio es un montón. Ya. Les voy a pasar el post-test, no se vayan, por fin. Mm, ¿dónde está? Por si le quieren tomar foto. Bueno, no se ve muy bien, es que es muy chiquito. ¿Por qué se baja tanto la calidad? Ya casi se ve bien, al fin. Mm, mm, mm. Ya, ahora sí. Voy a pasar el post-test. Voy a dejar de compartir. Y voy a dejar de grabar.